Tenga listo el tinto, que ya llegan los huevos revueltos y con la receta original, la de la Fiscalía para investigar las campañas presidenciales, arrancando por la de Óscar Iván Zuluaga. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 14 de junio. El escándalo de Odebrecht sacudió al continente. Los pagos de esa multinacional a gobiernos y políticos tumbaron presidentes, congresistas y ministros. En Colombia, ese sacudón de hace ya 9 años se sintió en los mandos medios del poder. Por eso es que la imputación a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014, que anunció hace unas horas la Fiscalía, remueve el fantasma de los dineros ilegales en esa campaña presidencial de quien fue en su momento el elegido de Álvaro Uribe, y abre la puerta para mirar con lupa las otras campañas presidenciales de los últimos años, incluida la actual. Hoy hablaremos del impacto de la decisión de la Fiscalía, sus pruebas y qué nos dice de los casos de las campañas de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. Ginette Prieto es la editora de investigaciones de La Silla Vacía, que sigue con lupa la plata de las campañas. Gracias por volver por acá. Gracias a ti por la invitación, Tati, pero primero que todo, bienvenida. Te extrañamos mucho. Ay, gracias, yo también los extrañé. Estuve 6 semanas en Estados Unidos aprendiendo cómo se estaban moviendo los medios norteamericanos y qué se podía aprender para Colombia. Ahora sí, arranquemos. Pensábamos que el caso de Odebrecht estaba cerrado, pero, oh sorpresa, imputaron a Óscar Iván y a su hijo David 6 años después de que la Fiscalía dijera que tenía pruebas. Rememóranos, Ginette, de dónde viene el fantasma de la corrupta empresa en esta campaña de 2014. Mira, Tati, el caso explota en 2016, cuando Santos ya le había ganado a Zuluaga en 2014. Ese año, una revista de Brasil publica que en el marco de un acuerdo con la Fiscalía en el megacaso de Odebrecht en ese país, Duda Mendoza dijo que esa corrupta multinacional le había pagado la mitad de sus honorarios como estratega de Zuluaga y que el monto era de $1,6 millones. Pero Duda Mendoza ya se murió. Él fue muy famoso en el mundo político latino. Le hizo la campaña a Lula, a Menem y a Zuluaga. Él hizo la famosa Z del Zorro en esa campaña. Sí, Tati, él era un estratega muy conocido. El caso en Colombia es que el Consejo Nacional Electoral le abrió una investigación a la campaña de Zuluaga por no reportar todos sus recursos. En 2017 cerró esa indagación porque encontró que no había relaciones entre la campaña de Zuluaga y Odebrecht. Claro. Pero el mismo día de ese anuncio del Consejo Nacional Electoral, el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez salió a decir que la Fiscalía sí tenía pruebas de la entrada de plata de esa empresa a la campaña. En ese entonces también se supo que el testimonio de Duda Mendoza nunca había llegado ni al CNE ni a la Fiscalía en Colombia porque fue rendido ante la Policía Federal de Brasil y no ante el Ministerio Público de Brasil, que era el competente legalmente para recogerla. Bueno, y pasaron 6 años y ahora sí la Fiscalía los imputa. ¿De qué los está acusando en este momento? A Óscar Iván lo va a imputar por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito particular, mientras que contra su hijo David la imputación solo será por fraude procesal. Este último delito, que los toca a los dos, se centra en que ambos indujeron error al Consejo Nacional Electoral al no hacer el reporte real de las cuentas de la campaña. O sea, la Fiscalía dice que maquillaron las cuentas a lo Betty en el informe de la Junta de Comoda, pero esta vez fue al Consejo Nacional Electoral por los gastos de la campaña. Tal cual. Mira, esa sería la traducción más libre de lo que dice la Fiscalía. Sí. Pero ya seriamente, lo que dice la Fiscalía es que hubo financiación extranjera a la campaña, algo que es ilegal, y que encima tanto Óscar Iván como su hijo David ocultaron esos gastos en los reportes contables de ingresos de la campaña. A Óscar Iván además lo acusan de enriquecimiento ilícito, según se puede entender en el comunicado de la Fiscalía, porque al no hacer el reporte real de la campaña pudo acceder a la reposición de votos que le paga el Estado, y esa suma fue por el orden de 25.000 millones de pesos. Este caso siempre fue el fantasma de Óscar Iván Zuluaga desde 2014. Le impactó en 2018 porque Uribe lo sacó de la contienda para poner a Iván Duque, y ya sabemos cómo terminó eso, e hizo que para 2022 Zuluaga fuera un fusible del uribismo que ya venía muy débil. Ginette, ¿qué impactos lees que viene para la derecha y para el uribismo con este tema? Pues mira, hay algunos efectos muy públicos, como que el expresidente Uribe salió a decir que tenía mucho dolor por las decisiones contra Óscar Iván y David, y el hecho de que la carrera política de Zuluaga queda aún más enterrada porque ahora tiene que responder por este proceso. Y hay otros efectos un poco más privados que tienen que ver con la familia Zuluaga. Cuando hice el perfil sobre su candidatura en 2022, una de las cosas que queríamos entender era por qué Óscar Iván puso a su hijo a gerenciar su campaña, dado que ese es un cargo
de alto riesgo. Total. Él explicó que nadie más le quiso aceptar la gerencia porque en ese entonces no existía el Centro Democrático como partido y porque los bancos le pidieron poner de garantía a sus empresas para darle préstamos. En ese entonces Zuluaga me dijo que no se arrepentía de esa decisión, pero al tiempo reconoció que todas las investigaciones que se abrieron contra su hijo por la financiación de su campaña han sido el episodio más complejo de su vida personal. En todo caso, este es ahora el inicio del proceso penal. Los Zuluaga tendrán que entrar a defenderse. Claro, pero el tema de la financiación de las campañas vuelve a estar sobre la mesa y la Fiscalía también está investigando las cuentas de la campaña del actual presidente Gustavo Petro. ¿Qué dudas hay ahí? Hay varias, Tati. Llevamos meses revisando las cuentas que entregó Gustavo Petro al Consejo Nacional Electoral sobre su financiación y hemos encontrado algunos vacíos. ¿Cómo cuáles? Mira, solo en el caso de los estrategas, que fueron como los duda de esa campaña, encontramos que no están reportados ni Antoni Gutiérrez Rubi, que fue el estratega principal, ni Xavier Vendrell, el catalán que estuvo detrás de toda la mega operación de testigos, que tampoco fue reportada, ni Vinicio Alvarado, quien apareció en los Petrovideos y cuya presencia en la campaña fue confirmada por personas tan cercanas a Petro como Jorge Rojas, el actual embajador de Colombia en Bélgica y Luxemburgo. Ve, y hablando de esta empresa brasilera, ¿qué pasó con Juan Manuel Santos? Pues bien, a Santos le cerraron la investigación en el Consejo Nacional Electoral por la financiación de Odebrecht, pero esta imputación de la Fiscalía Zuluaga muestra que es probable que también avancen sobre las denuncias de financiación ilegal a su campaña por parte de esa corrupta multinacional. En todo caso, la Procuraduría la semana pasada sancionó a Roberto Prieto, que fue el gerente de la campaña de Santos, por ocultar el ingreso de plata en los reportes contables que le entregó al CNE. Según ese fallo, no reportó $1 millón que ingresaron a las cuentas de esa aspiración presidencial. Eso significa que de entrada la Fiscalía tiene tela de dónde cortar. Esta decisión de la Fiscalía sobre Zuluaga tiene todo para que existan más decisiones sobre otras campañas presidenciales. El caso de esta compañía también va a seguir moviéndose en el tramo final de la Fiscalía de Barbosa, porque también le imputaron cargos a la exministra de Transporte de Santos por la famosa Ruta del Sol. Ginette, gracias por pasar por acá. Gracias a ti, Tati, nuevamente bienvenida. Y arranque el día con estas movidas. El Partido Liberal le pide al gobierno que aplace para después del 20 de julio la aprobación en segundo debate de la reforma a la salud. El plan del gobierno es aprobarla esta semana. Desde hoy hasta el sábado, el presidente Gustavo Petro va a estar en Alemania en visita oficial. Energías renovables e innovación son los puntos clave de su agenda. Y para sorpresa de pocos, Carlos Amaya, el exgobernador de Boyacá, buscará nuevamente ese cargo por la Alianza Verde. Sonó en precampaña como el aspirante de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para reemplazarle en la capital. Todas las movidas de poder ya están al aire en nuestra página, las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.